Jamboard, yo voy a ir tomando nota, pero ustedes, en función de lo que ustedes me digan o me escriban. Bueno, volviendo a lo que está... estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Pueden verla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Bacán. Entonces, tenemos varias cosas que completar. Primero que nada, hay que definir una pregunta en función de todo lo que explicó Marco hoy día. Luego responder por qué es una pregunta novedosa, qué variables o factores considera, cómo podríamos obtener evidencia para responderla y cómo podemos responderla utilizando los materiales y recursos disponibles. Con eso en mente, yo creo que una buena estrategia es que dediquemos un poco de tiempo para, para generar algunas ideas y luego la que estemos más de acuerdo, la mayoría, o la que se vea más apropiada para responder esto, esa la desarrollamos en detalle. Pero creo que podríamos partir con eh, algunas de las preguntas que ustedes propongan, yo las voy a ir anotando y luego hacemos una pausa, o sea, no pausa, pero hacemos el alto como de proponer ideas como para definir cuál es la pregunta que vamos a desarrollar en este grupo. No sé si alguien tiene alguna propuesta de pregunta. Chicos, si no Hola a pueden... todos, manifiéstense, si están ahí den una señal, pueden escribir en el chat también. Gracias, Marco. Adonai, yo sé que están por ahí, Andy, Roberto, ¿qué están pensando? Ya, súper, les vamos a dar eso, pero cuéntenos, porque si no nos quedamos tristes porque no sabemos qué están pensando, como no los vemos. Yo en un ratito más me doy una vueltecita cuando ya vayan, tengan algunas ideas, ¿ya? Y ahí vamos conversando. Cualquier cosa me llaman, ¿no? Gracias. Ya, no sé si alguno de ustedes, chicos, ya tiene más o menos avanzado con respecto a sus proyectos de IE. No sé si es que quieren poner algo similar aprovechando la instancia. O tal vez dentro de las ideas que dio Marco hoy día, con respecto a los ejemplos de los conejos, con respecto a la música con las plantas. Ahí estoy viendo, perdón, Anaís. ¿Por qué son tan importantes las abejas en nuestro ecosistema? Voy a anotarla y luego vamos votando o discutiendo o mejorándolas. ¿Por qué son importantes las abejas en nuestro ecosistema? Aquí hay una propuesta. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué podría ser tal vez por qué las personas tienden a ser tipo desobedientes o desafiar a algunas cosas? Como por ejemplo cuando tú haces algo que es un poco ilógico, que sabes que te puede hacer daño, pero de todas formas lo haces. Ya eso poco extensa, así que la voy a resumir en por qué por qué algunas personas son, dijiste, desobedientes o desafiantes. Sí, ante situaciones ilógicas. Algo así sería la pregunta. Desobedientes. Voy a anotar como para que quede claro, desafiantes. Ahí. Ya. Estoy viendo que están escribiendo acá.
¿Cómo afecta la contaminación acústica en nuestro entorno? Creo que es más fácil si ya está escrita. Copy-paste, perdón. ¿Y por qué las personas siempre siguen lo que otros hacen? Ya. No sé si alguien más está pensando algo, pero creo que ya tenemos suficiente con material como para poder definir. A alguno de los que no las propusieron, ¿les gusta mucho alguna de las propuestas de sus compañeros? O, porque, por ejemplo, Adonai, Catalina, Anaís y creo que fue Andy el que propuso la otra. No sé si algunos de los que no han propuesto o algunos de los que sí propuso que era cambiar. ¿Por qué las personas siempre estamos en cuestión o opinión de otra persona? Ya la voy a anotar. Ya. A nivel personal, yo creo que estas dos se parecen. No sé si eso significará que sea una razón para que las podamos fusionar o considerar esta línea. Pero me interesa saber qué es lo que opina el grupo. Hola Marco. Hola, hola. Aquí estoy viéndolos. Estamos Viéndolos. en la parte donde todavía están proponiendo ideas, yo las estoy anotando y Súper, estoy tratando de incentivarlos a que definamos una. súper. Y les voy a dar un tip, ¿ya? Hoy día el profe Marco anda mañosito, entonces está muy exigente y les voy a dar un tip. Se pusieron teleológicos. Denle una mirada a sus preguntas. Tienen mucha teleología en sus preguntas, ¿ya? Adonai, ¿tú entiendes a lo que me refiero? O Andy, ¿alguien que pueda explicar a qué me referiré yo cuando digo que se pusieron muy teleológicos en sus preguntas? Que estamos buscando como una razón de por qué las cosas son así. No Claro. como que no Miren, estoy haciendo que tenga un fin. voy a tomar un ejemplo de cómo podríamos reformular una de esas y que no quede teleológica. ¿Les parece? A lo mejor les puede ayudar. Miren, ¿por qué las personas siempre siguen lo que hacen los otros? ¿Qué factores determinan las conductas de liderazgo en las personas? ¿Se fijan? Esa sí es una pregunta de investigación de ciencias sociales. Porque yo puedo obtener evidencia de eso. Puedo ir a ver si la edad influye, si el gusto por las mismas series influye en que alguien tenga liderazgo sobre los demás. Conceptualizar qué se entiende por liderazgo. Pero ahí yo podría abordarlo. Pero con el por qué está un poco como asumiendo que hay una finalidad. Recuerden. ¿Ya? Ustedes pueden preguntarse cosas de ese tipo de áreas más de ciencias sociales, pero piensen en cómo las formulan. ¿Ya? Les dejo ese tip. ¿Ya? Gracias Marco. Ya, nos vemos en un ratito. Chicos, entonces, en función de lo que acaba de comentar Marco, es lo que él estaba diciendo. O sea, no es que las preguntas estén incorrectas en cuanto a temas, No, sino de que muchas o sea, para seguirlas hay que reformularlas de una manera que no implique preguntar el por qué, básicamente. Eso es lo que, de cierta manera, eh, bueno, ahí también Adonai lo puso en el chat cuando Marco estaba consultando sobre qué era la teleología, en este caso específico, reconocerla con por qué. Entonces, eh, quisiera saber la opinión si es que quieren reformular alguna que les interese de algunas de las que propusieron. ¿Cuál es la importancia de las abejas para el buen funcionamiento del ecosistema? ya, ahí tienen otra. Y acuérdense, para que vean que este ejercicio parece sencillo, pero no lo es tanto, ¿ya?
recuerden también lo que les conté al principio, está súper bien que sus primeras ideas las tiren como salgan, no importa. Esa es la pregunta inicial. La idea es que las transformen en preguntas de investigación. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Y ese es un proceso. Así que no se pongan tímidos por eso, sino que arrojen sus ideas y ahí las van arreglando. Eligen una y la acomodan bien y luego van a tener nociones de cómo ir acomodando las preguntas. Ya. Ahí Yo vengo en un Anaís, ratito. ¿Ya? gracias. Anaís hizo una reformulación de su pregunta y Marco había partido este ejemplo. Las personas tienden a tomar riesgos a cambio de algún beneficio. Se debe a que las personas siempre están en cuestión de otro. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Uy, estamos... Ya quedan 17 minutos. Siguen proponiendo ideas. Esta es la reformulación de la sugerida acá. Pero estoy llegando al punto en que creo que es importante que decidamos. No sé si es que alguno tiene la intención de... Creo que podemos como votar. O sea, creo que de las que fueron reformuladas, puede ser el tema de las abejas que fue reformulado, puede ser estas dos ideas que, si no me equivoco, Marco la reformuló como qué factores determinan el liderazgo en las personas. Esa fue la reformulación que hizo Marco en función de una de estas preguntas, que es básicamente estas dos. Y nos quedan 16 minutos de los 30 que nos dieron inicialmente. Yo creo que ¿qué es lo más importante para las personas? Creo que deberíamos dejar de proponer preguntas y empezar a enfocarnos en algunas de las que ya están propuestas y cómo se enfoca en responder el resto de una manera que podamos desarrollarlo. Idealmente, si pueden hablar como para intercambiar ideas, o si no, es que no quiero imponerles yo nada. Pero personalmente siento que obviamente todas estas preguntas, o sea, habían una pregunta sobre abeja, una contaminación acústica y un montón de preguntas que afirmaban específicamente a esto. O sea, no sé si quiero sentir que estoy haciendo trampa por tomar específicamente la que indicó Marco. Ahí. Sí, es que pueden levantar mano, pueden... en mi opinión, siento que estas son como las tres opciones. Siento que hay dos preguntas como que ya estaban definidas de cierta manera y con otros temas, y las preguntas como de ciencias sociales, Marco resumió algunas particularmente en esta. Idealmente si pueden opinar con respecto a de la importancia del funcionamiento de las abejas en el ecosistema, si pueden escribir si están de acuerdo o pueden opinar. ¿Nadie? Con respecto a... ¿Perdón? Yo creo que en cuanto a ciencias sociales está bien la de Marco, que dice de qué factores determinan el liderazgo, ya que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Ya. ¿Qué opinan sus compañeros? ¿Seguimos con esta entonces? Sí, a mí me gusta la idea. ¿Le gusta la idea? Sí. ¿Qué factores determinan el liderazgo en las personas? Es una pregunta, ¿es lo más acorde al tema? Sí, siento que, de nuevo,
muchas de sus propuestas apuntaban a ciencias sociales, y aprovechando de que Marco hizo esa sugerencia, aprovecharla. ¿Por qué es una pregunta novedosa? ¿Por qué podrían decir que es una pregunta novedosa? Tal vez porque habla de cómo una persona puede llegar a guiar a otras personas solo con lo que puede hacer. O algo así, no sé. Sí, estoy tratando de resumir lo que me dices, porque puede... ¿Me puedes repetir un poco lo que dijiste para tratar de resumir la idea? O quizás decirlo lo mismo más lento para poder anotarlo. Claro, perdón por hablar tan rápido. Lo que dije fue que, o sea, es como, ay, se me olvidó, perdón. O sea, como la idea es como, cómo una persona puede llegar a hacer algo y que otras personas lo puedan seguir. Ya, eso es lo que tú sugieres, que hace lo que es la pregunta es novedosa. Ah, ya. No sé si alguien de tus compañeros tiene alguna otra idea de por qué la pregunta de qué factores determinan el liderazgo de las personas podría ser una pregunta novedosa. Creo que, Tal vez, perdón, creo que puede ser tal vez porque las personas no se ponen a pensar en eso de por qué siguen a alguien. Tal vez. Es como que lo hacen por instinto, porque saben que, igual, por qué las personas no se lo ponen no se ponen a pensar mucho en eso. Es como si es un tema común que se te ocurra todos los días. ya, eso suena también interesante de por qué es novedoso. Ay, porque es una pregunta novedosa porque normalmente la mayoría de la gente no es algo que se cuestione. ¿Sí? Eh, Creo que por el tiempo vamos a ir tratando de rellenar cosas y luego si nos queda tiempo complementar lo que falta, pero creo que ya hay un par de respuestas de por qué es una pregunta novedosa. ¿Qué factores o variables considera? Yo creo que el físico puede influenciar mucho. O la forma en la que ven a esa persona. Digamos, si tú ves a alguien con libro y con lente, por lo general te hace una idea de que es alguien inteligente. Si tú ves a alguien grande y que tiene músculos, lo general que hay que pensar que es alguien fuerte y rudo. Aspecto físico. Tú dices que es un factor importante en el liderazgo, o cómo influye cómo ejercer liderazgo en otras personas. Sí. ¿Ya? Eh, ¿Alguna otra idea de qué factores o variables considera? La Quizás actitud. la actitud. Bueno, ahí yo, como les decía, yo estoy principalmente anotando, luego eventualmente eh, Marcos va a ayudarnos en qué tan bien encaminados estábamos, pero también sugiero de que creo que están tratando de encontrarle respuesta y creo que lo que esto apunta es como qué factores considera el tema de la pregunta. O sea, bueno, igual creo que es válido. Y por el momento, como les decía, si queda tiempo, empezar a ir complementando. ¿Cómo podemos obtener evidencias para responder la pregunta, que en este caso es qué factores determinan el liderazgo de las personas? Creo que aquí también podríamos generar un montón de ideas. Eh, con encuestas puede ser, o sea, encuestas como de, no sé, de emocionalmente o algo así. Sí, me parece que eso sí es algo que estoy súper de acuerdo. Este tipo de cosas de ciencias sociales, ¿cómo podemos tener respuesta? Encuestas. Eh, ya.
Considerando que es una pregunta de ciencias sociales, básicamente influencia y liderazgo con respecto a personas, ¿de qué otras maneras? No sé si alguno de tus compañeros, ahí Anaís describió tu reputación, probablemente refiriéndose a la pregunta anterior. Sí. Ya. Siento que la marcó nuevamente. Hola, ¿cómo van? Avanzando. En ¿Con la cuál se parte quedaron al final? con, la que tú nos ayudaste ¿cuál es la palabra? Como a reformular, Ya, porque la mayoría implicaban preguntas de ciencias sociales, así que era la ya, idea perfecto. predominante. Y no sé si alcanzas a leer algunas de las Sí, respuestas. veo que tienen ahí en los... ¿Por qué es novedosa? Porque las personas no tienden a pensar por qué siguen a otras. Bien, cómo una persona puede llegar a hacer algo que otras personas le puedan seguir, claro. Y bueno, y hay antecedentes de contingencia que también les podrían ayudar a fundamentar esta pregunta, que es que muchas veces hay líderes que han tenido efectos no tan favorables en las personas. ¿Ya? Entonces, y es importante que nos demos cuenta o seamos conscientes de qué pasa. Entonces aquí tienen ustedes qué variables o factores considera. Actitud, aspecto físico, reputación, claro. Y después dice, ¿cómo podríamos obtener evidencia? Y ustedes ahí tienen encuestas, ya, eso es una forma, encuestas. Y hay una variable, ¿ya? ¿Cuáles serían las variables que tienen ustedes acá en la pregunta? Eso es lo que me gustaría, la pregunta que me gustaría hacerle al público. Pronúnciense. En esta pregunta, la que tienen en verdecito al centro, ¿cuáles son las variables? Si yo tuviera que ver las variables en la pregunta, más que el desglose que tienen abajo, en la pregunta. ¿A alguien se le ocurre algo? Juéguensela, no pasa nada. Si se equivocan, estamos aprendiendo. Anímense. ¿Cuáles serían las variables en su pregunta? Andy, ¿estás ahí? Sí. Ya, Andy, juégatela. ¿Qué variables crees que tienen en esa pregunta? Tal vez podría ser el de las personas. También podría ser también en una especie o en algún ser vivo. Alguna especie más bien dicho. Anaí nos dice aquí si es sociable o no, porque normalmente las personas más introvertidas tienden a seguir a las más extrovertidas, algo así. Pero fíjense, quiero que miren solo la pregunta. La pregunta dice, ¿qué factores determinan el liderazgo en las personas? Entonces, en factores ustedes están considerando la actitud, el aspecto físico, la reputación y liderazgo. ¿Cómo? Esa es una variable. Ustedes quieren ver qué cosas, qué factores provocan más o menos liderazgo, ¿sí? Entonces, liderazgo es una variable también. Y en los factores, ustedes están considerando 3 variables acá. Actitud, aspecto físico. ¿Cuál de esos influye en el liderazgo? Pero el liderazgo en sí mismo es una variable también, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Claro, y ustedes podrían decir, profe, pero ¿y cómo medimos liderazgo? No es tan fácil. Pero puede haber algún instrumento, alguna encuesta, ¿se entiende? Y ustedes tienen ahí la encuesta, interactuando con la persona. ¿A alguien se le ocurre otra forma de obtener evidencias para responder esto? Las elecciones, dice Adonai. Las elecciones, puede ser usar bases de datos de las elecciones, por ejemplo. O, ¿alguien sigue YouTube aquí? ¿Tiene a alguien que siga en YouTube? Como en YouTube. No sé, alguien que tenga ¿O YouTube en abierto. alguna red social? Ah, sí. ¿A quién Sí. sigues? Andy. A distintos youtubers. Como Vinihu.
Ya, por ejemplo, y si nosotros quisiéramos saber cuánto liderazgo tiene él, ¿se te ocurre alguna forma en que podríamos medir eso? La cantidad de seguidores. La cantidad de seguidores, esa puede ser otra forma en caso que sea un personaje público. ¿Sí? Los comentarios, digamos, lo que hablan de su reputación Los tipos de básicamente. comentarios, positivos, negativos, claro, esa también podría ser. Las Eh, estadísticas, súper vienen ahí, o sea, podrían ver distintos tipos de estadísticas. Pero se dan cuenta que aunque es una pregunta de ciencias sociales, igual van a obtener evidencia empírica. Los comentarios están ahí, alguien los dejó ahí. Las vistas y su impacto. Las Las vistas, su visitas. impacto. Bueno, estos comentarios ahí, estadísticas, vistas, impacto. Creo que Súper, todo esto apunta al ejemplo de redes sociales, que exacto. es obtenible en cuanto a dato empírico, como menciona Claro, Marco. eso sí es que la figura es pública. Si no es pública, ahí tendríamos que buscar la encuesta, quizás pueden ser otras estrategias que les puedan ayudar. ¿Ya? Voy a darle una vueltita a otro grupo, así que veo que ya van bien avanzados. Gracias. Chicos, entonces creo que alcanzamos a... bueno, les comento que nos queda parte de la última pregunta, ¿cómo podemos responderlo? Utilizando los materiales y recursos disponibles, considerando de que las formas que tenemos para obtener evidencia, de nuevo, quizás llevándolo a un ejemplo concreto, si ustedes quisieran medir esta pregunta para una persona en concreto, en base a lo que pueden acceder ustedes de manera pública y de manera gratuita, o no pagando demasiado, con sus recursos disponibles. No sé si a alguien se le ocurre, como para alcanzar a poner... Eso, como dije antes con el físico, que nos debería dar una respuesta. ¿Disculpa? Digamos, si tú ves a una persona vieja, puedes deducir un poquito que tiene una harta experiencia de la vida y puede servir como líder en algunas ocasiones. Ya, evaluar en persona a persona, una cosa así. Eso es lo que te puede entender como una manera bien generalizable, así como ejemplo, una persona mayor. Ya. Lo que les tengo que comentar es que nos queda menos de un minuto para volver a la sala principal y probablemente nos va a tocar, o sea, les va a tocar a algunos de ustedes exponer esto. Yo puedo compartir la pantalla, pero algunos de ustedes tienen que hablar. Ojalá sea voluntario,